Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una conversación que, les prometo, los va a dejar pensando. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado resonando mucho últimamente, y que involucra a una figura pública que admiramos por su talento y carisma, Demet Özdemir. Quizás ya han escuchado algo, rumores, quizás han visto alguna noticia. Bueno, hoy vamos a desgranar esas últimas y fuertes declaraciones que ha hecho, y que giran en torno a algo bastante delicado, una enfermedad grave. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a intentar comprender qué hay detrás de estas palabras tan contundentes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. Cuando una persona famosa, alguien a quien seguimos en las redes, vemos en nuestras series favoritas, habla de una enfermedad grave, inevitablemente todos nos detenemos. La noticia salta, se propaga, y de inmediato surgen preguntas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se siente? ¿Qué significa esto para su carrera, para su vida? Y en el caso de Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, estas declaraciones han generado un revuelo considerable. Las palabras que ha utilizado son fuertes, directas, y dejan entrever una situación que va más allá de un simple malestar pasajero. No estamos hablando de un resfriado común, sino de algo que ha marcado un antes y un después, algo que ha exigido de ella una fortaleza inmensa. Hemos estado investigando, recopilando información, leyendo entre líneas de sus entrevistas y de los pocos comunicados que ha habido. Y lo que parece desprenderse es una lucha personal y valiente contra un problema de salud que la ha afectado profundamente. Es importante entender que aunque Demet es una figura pública, sigue siendo una persona, con sus vulnerabilidades, sus miedos y sus batallas. Y esta batalla, la de la salud, es quizás la más íntima y desafiante de todas. Sus declaraciones, esas fuertes declaraciones que mencionamos en el título, no son para alarmar de forma sensacionalista, sino más bien un reflejo de la gravedad de lo que ha estado enfrentando. Es un grito tal vez silencioso para algunos, pero potente para quienes entienden la magnitud de este tipo de desafíos. Lo que más nos llama la atención es la forma en que lo ha comunicado. Ha habido momentos de reserva, comprensiblemente, pero también ha habido destellos de honestidad brutal, de una valentía que inspira. No ha buscado excusas ni ha minimizado la situación. Al contrario, ha puesto sobre la mesa la realidad de su padecimiento, y al hacerlo, ha abierto una puerta para que muchos otros que atraviesan situaciones similares se sientan comprendidos, acompañados y, sobre todo, menos solos. Porque, seamos sinceros, cuando uno escucha a alguien que admira hablar de una enfermedad grave, a menudo, nuestra propia experiencia o la de alguien cercano se cruza con esa historia. Y esa conexión es poderosa. Sin entrar en detalles médicos específicos, ya que no somos profesionales de la salud, y lo más importante es el respeto a su privacidad, podemos inferir que se trata de algo que ha requerido un tratamiento posiblemente largo y arduo. Las palabras como lucha, superación, y la mención a momentos de debilidad, nos dan pistas de la intensidad de esta experiencia. Es probable que haya tenido que hacer pausas en su carrera, reevaluar prioridades y, sobre todo, apoyarse en su red de afecto y en su propia resiliencia. El hecho de que haya decidido hablar de ello, incluso de forma que algunos podrían considerar críptica, habla de una necesidad profunda de compartir y quizás de sanar a través de la expresión. No se trata de un simple anuncio de un estado de salud, sino de una narración de una travesía personal que ha transformado su perspectiva. Y es aquí donde reside gran parte de la fuerza de sus declaraciones. No es solo el hecho de tener una enfermedad grave, sino cómo lo ha manejado públicamente. Ha elegido, en cierto modo, dar un testimonio. Un testimonio de que la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, puede presentar obstáculos inesperados y muy serios. Ha demostrado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una parte inherente de la condición humana. Y al compartir esto, aunque sea de forma velada, está humanizando la enfermedad, despojándola de ese halo de misterio o de vergüenza que a veces la rodea. La enfermedad a menudo se percibe como un fracaso, una debilidad que debe ser escondida. Demet, con su actitud, está desafiando esa percepción, mostrando que enfrentarla con coraje y honestidad es, en sí mismo, una victoria. Su experiencia se
Convierte en un faro para aquellos que se sienten invisibles en sus propias luchas contra la adversidad médica. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. Si Demet ha llegado a este punto de hablarlo es porque, seguramente, su cuerpo le ha estado enviando señales durante mucho tiempo. Y a veces, en la vorágine de nuestras vidas, ignoramos esas señales, las posponemos. Pero la salud, amigos, es nuestro bien más preciado. A menudo la damos por sentada hasta que nos golpea una enfermedad, y entonces nos damos cuenta de su verdadero valor. La advertencia de Demet es un llamado a la conciencia colectiva sobre la importancia de la prevención y el autocuidado. Segundo, la valentía de pedir ayuda y de compartir nuestras luchas. No tenemos que enfrentarlo todos solos. Hablar, buscar apoyo en amigos, familia, o incluso profesionales, es un acto de fortaleza. La soledad es a menudo un compañero cruel de la enfermedad, y la apertura para compartir reduce su poder. Y tercero, la empatía. Cuando escuchamos historias como estas, debemos poner de nuestra parte para comprender, para ser solidarios, y para evitar juzgar o especular de forma irresponsable. La compasión es la respuesta más humana ante el sufrimiento ajeno. Hemos visto cómo en las redes sociales, este tema ha generado debates. Algunos con mucho tacto, otros menos. Es normal, las reacciones son diversas. Pero lo crucial es recordar que detrás de cada pantalla hay una persona, y detrás de estas declaraciones, hay una experiencia de vida. Demet Özdemir, con su talento actoral, nos ha hecho reír, llorar, soñar. Ahora, de una manera diferente, nos está invitando a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la vida, como la salud, la fortaleza y la resiliencia. Sus interpretaciones en pantalla nos han transportado a mundos de fantasía y drama, pero ahora, su propia vida nos ofrece una lección de la realidad más cruda, pero también de la belleza de la resistencia humana. Sus últimas y fuertes declaraciones no son solo noticias para el entretenimiento, son un llamado a la conciencia. Un recordatorio de que la vida es frágil, pero también increíblemente fuerte. De que incluso en los momentos más oscuros hay luz, hay esperanza y hay la capacidad humana de luchar y de salir adelante. Y esta capacidad, la de Demet, para enfrentar una enfermedad grave y hablar de ello con esta entereza, es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Es un testimonio de que la fuerza interior puede ser un escudo poderoso contra las adversidades externas. Su historia nos impulsa a buscar esa fortaleza dentro de nosotros mismos, sin importar la magnitud de los desafíos que enfrentemos. Imaginen por un momento lo que debe significar, para una figura pública que vive bajo los reflectores, tener que lidiar con una enfermedad seria. Las presiones son enormes. Las expectativas altísimas. Mantener una fachada de normalidad cuando se está sufriendo internamente es un desgaste monumental. La constante exposición pública, la necesidad de proyectar una imagen de éxito y bienestar, se convierten en un obstáculo adicional cuando la salud flaquea. Y ella, al parecer, ha decidido dar un paso adelante, compartir una parte de su verdad, y quizás, solo quizás, inspirar a otros a hacer lo mismo, a no esconder su dolor, a buscar ayuda y a encontrar la fuerza dentro de sí mismos. Este acto de valentía, al despojarse de la armadura de la perfección, la humaniza aún más ante sus seguidores. Es posible que sus declaraciones también sirvan como un mensaje para la industria del entretenimiento. Un recordatorio de que detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias luchas, y que la salud debe ser una prioridad. Quizás a raíz de esto veamos un cambio en la forma en que se manejan las situaciones de salud dentro del mundo del espectáculo, con un poco más de comprensión y menos presión. La exigencia constante de la industria, que a menudo prioriza la imagen y la producción por encima del bienestar individual, podría empezar a reconsiderar su enfoque. El caso de Demet podría ser un catalizador para una industria más humana y compasiva. No olvidemos que la comunicación es clave. Y el hecho de que Demet haya elegido expresarse de esta manera, con esas palabras tan potentes, sugiere que ha reflexionado mucho sobre cómo compartir esta información. No es un capricho, no es para llamar la atención de forma superficial. Es muy probablemente una necesidad de comunicar algo importante, algo que ha moldeado su vida y su perspectiva. La forma en que una noticia se comunica puede ser tan importante como la noticia en sí. Demet ha optado por una narrativa que equilibra la vulnerabilidad con la fortaleza, y la intimidad con la conexión pública.
Entender la gravedad de sus palabras es también entender la gravedad de la situación que enfrenta. Y esto nos lleva a la importancia de la empatía y la compasión. En lugar de caer en el cotilleo o la especulación, deberíamos centrarnos en enviarle nuestras mejores energías, nuestro apoyo, y desearle una pronta y completa recuperación. La especulación vacía y a menudo hiriente puede causar un daño adicional a alguien que ya está lidiando con una enfermedad. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y ofrecer un bálsamo en lugar de una herida. Hemos pasado por muchos temas en nuestro canal, pero este, sin duda, toca una fibra muy sensible y universal. La enfermedad no discrimina. Afecta a todos, ricos o pobres, famosos o anónimos. Y la forma en que la enfrentamos individual y colectivamente dice mucho de nosotros como sociedad. La enfermedad nos iguala en nuestra fragilidad, pero también nos une en nuestra capacidad de recuperación y apoyo mutuo. La respuesta de la comunidad a la enfermedad de una figura pública puede ser un reflejo de su propia madurez y humanidad. Las declaraciones de Demet Özdemir nos invitan a una reflexión profunda sobre la vida, la salud y la fortaleza humana. Nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales que experimentan desafíos que pueden ser increíblemente difíciles. Su valentía al compartir, incluso de forma indirecta, su lucha contra una enfermedad grave, es un testimonio inspirador. Y debemos responder a esto con respeto, empatía y apoyo. Su historia nos enseña que la vida, con todas sus complejidades, es un lienzo donde se pintan tanto las luces de la gloria como las sombras de la adversidad, y que ambas son partes esenciales de la experiencia humana. En resumen, mis amigos, lo que Demet Özdemir ha compartido son señales de una batalla personal significativa. Sus palabras son un reflejo de la gravedad de su situación y, al mismo tiempo, una muestra de una valentía admirable. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud, la resiliencia y la empatía en nuestras vidas. Es un recordatorio de que todos somos humanos y estamos expuestos a desafíos, y que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. La fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de enfrentarla y superarla, y Demet nos está mostrando precisamente eso. Espero de corazón que esta conversación les haya parecido interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que me hayan acompañado en este análisis. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron estas declaraciones? ¿Qué mensaje les dejaron? Por favor, compartan sus reflexiones de manera respetuosa. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y, sobre todo, si creen que la valentía de Demet merece ser reconocida, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas reflexionen sobre estos temas tan importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Un abrazo enorme para todos.